Mis padres me echaron con $100 y me ignoraron durante 5 años. Luego, mi hermana encontró mi nombre en línea por casualidad y los llamó llorando. De repente, la hija que habían abandonado era familia otra vez. En un solo día, mi teléfono no dejaba de sonar. 88 llamadas perdidas. Mensajes interminables. Mi nombre es June Ashford. Tengo 29 años. Y ayer por la tarde. Vi mi teléfono iluminarse tantas veces que finalmente lo puse boca abajo sobre mi escritorio. 88 llamadas perdidas en un día. 88 oportunidades para que alguien dijera, lo siento. June. Nos equivocamos. Deberíamos haber ido a buscarte. Pero ni un solo mensaje de voz dijo eso. Cada mensaje sonaba diferente, pero en el fondo, todos significaban lo mismo. Te necesitamos ahora. Hace 5 años, fui expulsada de mi casa en Cedar Falls, Kentucky, con una mochila. La pantalla del teléfono rota y exactamente $100 doblados en la palma de mi mano como si fuera una prueba de misericordia. Después de eso, desaparecieron de mi vida por completo. Ningún mensaje de cumpleaños, ninguna invitación para el Día de Acción de Gracias. Ninguna llamada para saber cómo estaba cuando me enfermé, nada. Para la gente de mi ciudad natal, me convertí en la hija que reaccionó de manera exagerada. La hija que se escapó, la hija de la que era mejor no hablar. Luego, la semana pasada, alguien encontró mi nombre en línea conectado a una decisión de subvención que podría salvar todo sobre lo que habían construido su imagen. De repente, ya no era inestable. Ya no era malagradecida. Era familia otra vez. Antes de contarles por qué comenzaron esas llamadas y qué encontré escondido detrás de su pánico. Díganme desde dónde me están escuchando esta noche y cómo se siente el clima afuera de su ventana. ¿Se siente pacífico, pesado, o como si viniera una tormenta? Porque la noche que comenzó mi tormenta. No tenía idea de que $100 sería lo último que me darían sin pedir nada a cambio. Cedar Falls, Kentucky. Era el tipo de ciudad donde la gente te sonreía en el supermercado y repetía tus asuntos privados antes de que regresaras a tu auto. Crecí allí en una casa amarilla al final de la calle Sycamore con contraventanas blancas. Un columpio en el porche y una familia que parecía cálida desde la acera. Dentro de esa casa, la calidez era algo que te ganabas. Mi padre, Grant Ashford, trabajaba en una cooperativa de crédito local y se comportaba como un hombre en quien todos deberían confiar. Mi madre, Denise Ashford, era una consejera de la escuela secundaria que sabía exactamente cómo sonar amable mientras destruía a alguien. Mi hermana menor, Kelsey Ashford, era a la que aplaudían. Ella podía reprobar una clase, renunciar a un trabajo, llegar al límite de una tarjeta de crédito y aún así ser llamada ambiciosa. Yo podía trabajar 60 horas a la semana, pagar mis propias facturas y aún así ser llamada difícil. La noche en que todo se rompió fue en julio de 2021 durante una cena en el patio trasero que mi madre organizó para celebrar que Kelsey había aprobado su examen de licencia de bienes raíces. Había luces en cadena, platos de papel, costillas a la barbacoa, ensalada de papa y familiares riendo como si fuéramos una de esas familias de un comercial de verano. Yo tenía 24 años. Trabajaba por las mañanas en un consultorio dental y por las noches reponiendo estantes en una farmacia. Estaba ahorrando para clases en línea en administración de organizaciones sin fines de lucro porque quería una vida que tuviera estructura y propósito. Nadie me preguntó sobre eso. Mi madre levantó un vaso de plástico con té dulce y le dijo a Kelsey, la valiente de esta familia. La chica que sabe cómo soñar en grande. Todos aplaudieron. Yo también aplaudí porque había aprendido desde temprano que, si no aplaudía a Kelsey, yo me convertía en el problema. Después de la cena, mientras la gente todavía estaba afuera, fui a la cocina para ayudar a limpiar. Mi padre había dejado una carpeta en el mostrador. No la habría tocado si no hubiera visto mi propio nombre impreso en la parte superior. June Ashford, préstamo personal a plazos. Saldo adeudado $9.800.
Mis manos se enfriaron antes de que mi cerebro entendiera lo que estaba leyendo. El préstamo había sido abierto casi un año antes. Los pagos estaban atrasados. Mi puntaje de crédito, que había estado protegiendo como si fuera una pequeña casa de cristal, había sido destrozado sin que yo lo supiera. Caminé hacia afuera sosteniendo la carpeta. Papá, dije, ¿por qué hay un préstamo a mi nombre? Las risas se detuvieron una persona a la vez. Grant miró la carpeta, luego a mí, y su rostro no mostró sorpresa. Esa fue la primera respuesta. Denise se levantó lentamente y dijo, June. No esta noche, le respondí, ¿entonces? ¿Cuándo? Kelsey miró su teléfono y puso los ojos en blanco. Fue para costos iniciales, dijo. Sabías que necesitaba ayuda para preparar la presentación de las casas. La miré fijamente. Yo nunca firmé esto. Mi padre bajó la voz de la forma en que lo hacía cuando quería que todos pensaran que estaba siendo razonable. Estás haciendo que esto suene peor de lo que es. Lo manejamos como familia. Yo dije, usaron mi nombre. Kelsey se rió por lo bajo. Tampoco es como si tu crédito estuviera haciendo algo importante. Esa oración dolió más que una bofetada. Me dijo exactamente lo que yo valía para ellos. Ni una hija, ni una hermana, una firma en blanco, una identidad de repuesto. Mi madre se acercó a la mesa con lágrimas que ya se estaban formando, en el momento perfecto. Perfectamente públicas. Con esto es con lo que lidio, les dijo a todos. Ella saca un documento fuera de contexto y nos ataca. Miré a mis tías, a mis primos, a mis vecinos. Nadie pidió ver la carpeta. Nadie preguntó si yo había firmado algo. Mi padre me la arrebató de la mano y dijo, estás avergonzando a tu madre. Yo dije, cometieron fraude. Esa fue la primera vez que la máscara se agrietó. Denise dejó de llorar. Grant se acercó. Kelsey empujó su silla hacia atrás y dijo, oh, Dios mío, June, siempre arruinas todo. Mi madre señaló hacia la casa. ¿Haz una maleta? Pensé que la había escuchado mal. ¿Qué? Lo dijo de nuevo, más bajo esta vez, lo que lo hizo peor. Haz una maleta. Si crees que somos personas tan terribles, deja de vivir bajo nuestro techo. Subí las escaleras temblando tanto que apenas podía cerrar la cremallera de mi mochila. Tomé 2 pares de jeans, 3 camisas, mis zapatos de trabajo, mi certificado de nacimiento y un pequeño sobre con dinero en efectivo de mi tocador. Cuando volví a bajar, mi padre estaba de pie junto a la puerta principal. Mi madre me tendió un billete de $100 doblado una vez. Lo presionó en la palma de mi mano como si le estuviera dando caridad a una extraña. Toma, dijo, ya que deseas tanto la independencia. Miré más allá de ella a Kelsey, que estaba parada en el pasillo con los brazos cruzados, observándome como si hubiera ganado algo. Esperé a que una sola persona dijera que esto había ido demasiado lejos. Nadie lo hizo. Grant abrió la puerta. No vuelvas hasta que aprendas lo que significa la lealtad familiar. Salí al porche con una mochila y $100. Detrás de mí, la puerta se cerró antes de que llegara a los escalones. La luz del porche se apagó. Ese fue el momento en que entendí que no tenían miedo de perderme. Solo tenían miedo de que yo dejara de ser útil. No tenía un plan cuando me fui de Cedar Falls. A la gente le gusta imaginar que dejar a una mala familia es una elección dramática. Como en una película, con la música subiendo y la libertad esperando al final del camino. No fue así. Fue el baño de una gasolinera a las 2 de la mañana, contando billetes con dedos temblorosos. Fue estar sentada en un banco afuera de una parada de autobuses de Greyhound mientras la batería de mi teléfono se moría. Fue darme cuenta de que no tenía a dónde ir y aún así saber que no podía dar la vuelta. Compré el boleto más barato que me llevara lo suficientemente lejos como para que mi madre no pudiera conducir hasta allí y actuar con tristeza frente a testigos. Denver no era un sueño.
Era un destino que podía pagar después de cambiar una de mis tarjetas de regalo de la farmacia por $20 en efectivo de un compañero de trabajo que no hizo preguntas. El viaje en autobús duró más de un día. Dormía ratos. Cada vez que me despertaba, revisaba mi teléfono. Sin llamadas, sin mensajes, ni de mi madre, ni de mi padre, ni de Kelsey. Para cuando el autobús llegó a Denver bajo un cielo azul intenso, me quedaban $73, sin trabajo. Sin apartamento y un informe de crédito con un préstamo que nunca firmé sangrando a través de él. Mis primeras 3 noches fueron en un refugio para mujeres en el centro de la ciudad. Mantuve mi mochila enrollada alrededor de mi tobillo mientras dormía porque contenía todos los documentos legales que poseía. Al cuarto día, intenté alquilarle una habitación a una mujer cerca de Aurora. Pero ella verificó mi crédito y me miró de manera diferente después de que regresaron los resultados. Mala historia de pagos, me dijo. Quería decirle que ese mal historial no era mío, que mi padre había usado mi nombre. Que mi familia me había echado cuando pregunté al respecto. Pero la verdad sonaba como una excusa cuando se decía en voz alta a un extraño que sostenía una solicitud. Terminé alquilando la mitad de un sótano a un hombre mayor que se preocupaba más por el dinero en efectivo que por el crédito. El techo goteaba cuando llovía. La alfombra olía a cartón mojado. El calentador hacía un ruido como el de un animal atrapado en la pared. Me decía a mí misma que era temporal. Me dije eso todas las noches durante 9 meses. Encontré trabajo a través de una agencia temporal escaneando documentos de asistencia de alquiler. Para una organización sin fines de lucro llamada Brick Path Housing Initiative. Se suponía que duraría 3 semanas. Me pagaban lo justo para comprar alimentos. Un pase de autobús y unos pantalones negros baratos para el trabajo. En Brick Path. La gente llegaba con carpetas de la misma manera que yo había llevado la mía esa noche en Cedar Falls. Avisos de desalojo, cartas de denegación, advertencias de corte de servicios públicos. Informes de crédito llenos de errores que no sabían cómo solucionar. Aprendí rápidamente que el papeleo podía convertirse en un arma cuando la persona equivocada lo controlaba. Mi trabajo era simple al principio. Escanear formularios, etiquetar archivos, confirmar direcciones. Pero yo revisaba todo 2 veces porque sabía que un nombre equivocado podía arruinar una vida. Linda Ortega, la directora de operaciones, se fijó en mí durante mi segunda semana. Se detuvo detrás de mi escritorio mientras yo estaba corrigiendo un lote de solicitudes mal etiquetadas y preguntó: ¿Quién te entrenó para leer documentos de esa manera? Casi me río. El miedo, quise decir. En lugar de eso, dije, nadie. Solo sé cómo se ve cuando algo está mal. Ella me dio más trabajo. Después de eso, comencé a llamar a los propietarios para verificar los historiales de alquiler. Luego ayudé a los solicitantes a disputar errores. Por la noche, investigaba sobre el robo de identidad, el congelamiento de crédito, las agencias de protección al consumidor y cómo impugnar un préstamo que nunca autoricé. Tomó meses presentar la primera disputa y casi un año lograr que la cuenta fuera marcada bajo investigación. Durante ese tiempo, mi familia escribió su propia versión de mi vida en mi ciudad natal. Escuché fragmentos de personas que todavía tenían mi número. Denise le dijo a sus amigos de la iglesia que me había ido porque estaba celosa de Kelsey. Grant dijo que yo estaba confundida sobre el dinero y que volvería cuando me calmara. Kelsey publicó frases en línea sobre cortar lazos con personas tóxicas que no pueden celebrar tu éxito. Bloqueé cada cuenta que pude encontrar. Aún así, sus palabras me alcanzaban como humo debajo de una puerta. La primera Navidad. Comí sopa enlatada en el sótano y vi a las familias llevar regalos a las casas al otro lado de la calle. Lloré tan fuerte que me dolió la cabeza. Luego me levanté a la mañana siguiente y fui a trabajar porque al alquiler no le importaba que tuviera el corazón roto. Ese año me enseñó algo que nadie en mi familia me había enseñado jamás. La supervivencia no es bonita.
No es inspiradora mientras está sucediendo. Es lavar la ropa en un lavabo, sonreír a través del agotamiento. Aprender que supermercado rebaja el pan a la hora de cierre y guardar tus documentos en una carpeta de plástico porque finalmente entiendes que tu nombre te pertenece a ti. Para mi segundo año en Denver, dejé de esperar una disculpa que sabía que no llegaría. Eso todavía no era paz, pero era el comienzo de ella. Britt Paz me ofreció un puesto permanente como asistente de programa después de que Linda descubriera que yo había creado silenciosamente una hoja de seguimiento que detectaba solicitudes duplicadas antes de que retrasaran un informe de subvención de vivienda. Me llamó a su oficina, una habitación repleta de cajas de archivos y plantas medio muertas. Y me preguntó por qué había creado la hoja de cálculo. Le dije que el sistema antiguo hacía que fuera demasiado fácil que la gente se perdiera. Me estudió por un segundo y dijo, entonces ayúdame a construir uno donde no lo hagan. Esa oración cambió mi vida. No de la noche a la mañana. Nada bueno en mi vida llegó jamás de la noche a la mañana, pero cambió la dirección. Me inscribí en clases en línea de administración pública y gestión de organizaciones sin fines de lucro. Trabajaba de día, estudiaba de noche y dormía con los libros de texto abiertos a mi lado. No asistía a fiestas. No tenía citas. No compraba nada que no pudiera justificar 2 veces. Mi auto era un Honda Civic oxidado que solo arrancaba si giraba la llave suavemente y se lo pedía con amabilidad. Pero cada mes pagaba el alquiler a tiempo. Cada mes pagaba mi factura de teléfono. Cada mes veía como mi propio nombre regresaba a mí un poco más. Linda se convirtió en la primera mujer mayor en mi vida que me corrigió sin humillarme. Si cometía un error, ella me mostraba cómo solucionarlo. Si hacía algo bien, lo decía sin convertirlo en una comparación. Yo no sabía que los elogios podían ser tan simples. En Britt Paz, pasé de asistente de programa a coordinadora de subvenciones. Y luego a especialista en cumplimiento. Aprendí cómo se movía el dinero público, cómo los pueblos pequeños solicitaban fondos para vivienda. Cómo los números podían decir la verdad u ocultarla. Aprendí a leer los presupuestos de la forma en que algunas personas leen los rostros. Un recibo faltante tenía un tono. Un número redondeado tenía un olor. Una firma colocada demasiado perfectamente en la línea podía hacer que mi estómago se contrajera. Antes de saber por qué. Cuando Britt Paz preparó un informe regional para una coalición de vivienda, detecté una inconsistencia en el presupuesto que nos habría costado un contrato importante. Linda entró a la sala de conferencias con el archivo corregido, me señaló y les dijo a todos. June lo encontró. No nuestro equipo, no el departamento. June. Fui a casa esa noche. Me senté en el suelo de mi habitación del sótano y lloré porque había pasado toda mi vida siendo culpada en voz alta y elogiada en voz baja. Si es que lo hacían. Unos meses después. Me mudé a un pequeño apartamento tipo estudio con calefacción funcional y una ventana que daba a un callejón. Para mí, se sentía como un palacio. Alrededor de ese tiempo, conocí a Mike Collins en un taller de salud comunitaria. Era una enfermera de la sala de emergencias con una risa que llenaba cada pasillo al que entraba. Nos hicimos amigas después de que me vio cenando galletas de una máquina expendedora y me arrastró a un camión de tacos en su lugar. Mai venía de una familia que creía que el amor significaba control. Entendía la forma en que el silencio podía ser tanto una herida como un escudo. Hacíamos cosas comunes juntas, que era exactamente lo que las hacía sanadoras. Viajes al supermercado, películas baratas, paseos por el parque de la ciudad. Largas charlas en autos estacionados después de días difíciles. Nunca me dijo que necesitaba perdonar. Nunca dijo, pero todavía son tus padres. Simplemente preguntaba, ¿son seguros para ti? Esa pregunta se convirtió en una brújula. Para el 4º año, mi crédito se había recuperado en su mayor parte. Aunque el antiguo préstamo todavía estaba asentado en partes de mi historial como una cicatriz debajo del maquillaje. Me gradué de mi programa en línea sin una ceremonia porque no quería sentarme en una multitud y
Buscar a personas que nunca iban a venir. Linda llevó pastelitos a la oficina de todos modos. Mai me compró una chaqueta de segunda mano y dijo: ¿para cuándo te conviertas en alguien intimidante? Me reí en ese momento. No sabía lo cerca que estaba de tener razón. Al año siguiente, BrickPath se expandió a asociaciones de vivienda en varios estados. Y Linda me recomendó como directora de cumplimiento de subvenciones. Tenía 29 años cuando firmé el contrato. Directora, mi propia oficina, mi propio equipo. Mi propio nombre en informes que iban a ayuntamientos, fundaciones y agencias estatales. No era rica. Todavía comparaba precios en el supermercado. Todavía me estremecía cuando aparecían números desconocidos de Kentucky en mi teléfono. Pero había construido algo que mi familia no podía reclamar. Una vida con recibos. Una vida con testigos. Una vida en la que nadie podía usar mi nombre sin mi permiso. Las llamadas comenzaron porque Kelsey fue a buscar dinero y me encontró a mí en su lugar. Supe eso más tarde, pero el orden me importaba. No buscó mi nombre porque me extrañara. No se despertó una mañana pensando en la hermana que se había desvanecido de cada foto familiar. Estaba tratando de salvarse a sí misma. A principios de 2026, Kelsey había dejado los bienes raíces después de 2 malos años. Una sociedad fallida y una pila de deudas de tarjetas de crédito que había escondido detrás de fotos con filtros y subtítulos motivacionales. Quería una casa en las afueras de Cedar Falls. Algo con una cocina blanca y un porche delantero que pudiera publicar en línea como prueba de que todavía estaba ganando. El banco quería una balista. Necesitaba a alguien con ingresos estables y un crédito lo suficientemente limpio. Al mismo tiempo, Cedar Falls estaba solicitando una subvención de vivienda comunitaria a través de una iniciativa regional conectada a BrickPath. Denise estaba en el comité local porque le gustaba cualquier posición que le permitiera pararse en un podio y recibir agradecimientos. Grant había ayudado a preparar algunos de los documentos financieros porque los números lo hacían sentir importante. Una tarde, mientras Kelsey buscaba contactos de subvenciones de vivienda, encontró mi perfil en el sitio web de BrickPath. June Ashford, directora de cumplimiento de subvenciones. Había una foto mía con una chaqueta azul marino de pie junto a Linda en una conferencia de acceso a la vivienda. Debajo de mi nombre había palabras que mi familia habría odiado si las hubiera dicho yo misma. Supervisión ética, responsabilidad comunitaria, revisión de subvenciones federales. Kelsey hizo clic en mi perfil de LinkedIn. Luego en un artículo de negocios de Denver. Luego en la grabación de un panel donde hablé sobre cómo proteger a los solicitantes vulnerables del abuso financiero. Desearía haber podido ver su rostro cuando se dio cuenta de que la hermana a la que llamaba dramática ahora revisaba el tipo de papeleo del que dependía su familia. La primera llamada llegó a las 3:42 de la tarde mientras yo estaba terminando una reunión. Código de área de Kentucky. Lo miré fijamente hasta que se detuvo. Luego sonó una y otra vez. Para las 5 de la tarde había 17 llamadas perdidas. Para las 7:49 de la noche. Para la mañana siguiente, 88. Me senté en mi oficina con la puerta cerrada y escuché los mensajes de voz uno por uno. La voz de Kelsey apareció primero. Demasiado dulce. Demasiado cuidadosa. Hola June. Soy yo. Sé que ha pasado un tiempo. Devuélveme la llamada. Realmente necesito hablar contigo. Mi padre apareció después. June. Soy tu papá. Tu madre y yo escuchamos que te está yendo bien. Estamos orgullosos de ti. Necesitamos discutir algo importante para la familia. ¿Orgullosos de mí? Lo dijo como una contraseña que acababa de recordar. Los mensajes de mi madre fueron peores porque sonaba ofendida de que yo no hubiera respondido. La familia no ignora a la familia. June, pase lo que pase antes, necesitamos seguir adelante. Luego Kelsey otra vez, llorando esta vez. Estoy a punto de perderlo todo.
Puedes arreglar esto con una sola firma. Una firma. Ahí estaba. Lo mismo que habían querido 5 años antes. Mi nombre, mi firma, mi silencio. Ninguno de ellos preguntó dónde había dormido después de que apagaron la luz del porche. Ninguno de ellos preguntó cómo sobrevivía mi primer invierno en Denver. Nadie dijo la palabra perdón. Esa noche, llegó un correo electrónico a mi cuenta de trabajo de Denise. Escribió como si todavía fuera la madre de una niña a la que podía darle órdenes. Dijo que Cedar Falls merecía esa subvención. Dijo que la gente contaba con ella. Dijo que no debería dejar que la amargura personal interfiriera con las necesidades de la comunidad. 10 minutos más tarde. Kelsey envió un mensaje pidiéndome que fuera su avalista en su solicitud de hipoteca porque las hermanas deberían apoyarse mutuamente. Leí esa oración 3 veces. Luego abrí el archivo de la subvención de Cedar Falls. Al principio, me dije a mí misma que debía mantener la calma, seguir el procedimiento. Ser más impecable de lo que ellos habían sido jamás. Revisé los registros de horas de voluntariado. Demasiado redondeadas. Revisé los presupuestos de los proveedores. 3 provenían de negocios conectados con los amigos de Grant. Revisé una certificación financiera que llevaba el estilo de lenguaje de mi padre. Luego vi una carta de apoyo comunitario adjunta que afirmaba que Denise había mantenido un hogar familiar estable durante décadas y entendía las necesidades de los adultos jóvenes desplazados. Casi me río. En lugar de eso, tomé capturas de pantalla de cada llamada, cada mensaje, cada correo electrónico. No porque quisiera destruirlos, sino porque las pruebas me habían salvado antes. Y había aprendido a nunca entrar a una habitación con personas como mi familia llevando solo la verdad en mi boca. A la mañana siguiente, le reenvié el archivo a Linda y revelé el conflicto. Escribí: tengo una conexión personal con este comité solicitante. Me recuso de cualquier decisión y recomiendo una revisión de auditoría independiente antes de que se consideren los fondos. Linda me llamó 5 minutos después. Su voz era firme. ¿Estás a salvo? Miré las 88 llamadas perdidas y dije, ahora lo estoy. La audiencia pública en Cedar Falls estaba programada para el segundo viernes de abril. No quería volver. La gente piensa que el cierre te atrae hacia el lugar que te lastimó. Pero a veces se siente más como ser arrastrado por una cuerda atada alrededor de tus costillas. Linda me dijo que no tenía que asistir. El equipo de auditoría podía presentar los hallazgos sin mí. Mai dijo lo mismo de una manera diferente. No les debes tu presencia. Tenía razón. No les debía mi presencia, mi voz ni siquiera mi ira. Pero Cedar Falls había pasado 5 años escuchando una sola versión de mí. Y por una vez, quería que la verdad estuviera en la misma habitación que la mentira. Volé a Louisville y conduje un auto de alquiler a través de kilómetros de colinas verdes y carreteras de 2 carriles que se veían más suaves que mis recuerdos. Cedar Falls no había cambiado mucho. La farmacia, donde solía reponer estantes, todavía tenía el mismo letrero descolorido. El restaurante de estilo clásico todavía anunciaba los jueves de pastel de carne. La escuela secundaria todavía tenía pancartas colgadas en la cerca. Mis manos se apretaron en el volante mientras pasaba por la calle Sycamore, pero no giré. La audiencia se llevó a cabo en el salón comunitario del condado. Un edificio de ladrillo con sillas plegables. Una bandera cerca del escenario y café quemándose en una urna de plata en la parte trasera. Denise estaba cerca del frente vistiendo una chaqueta color crema y una sonrisa diseñada para la simpatía del público. Grant estaba de pie junto a ella con los brazos cruzados, asintiendo a los hombres de la cooperativa de crédito. Kelsey estaba sentada 2 filas detrás de ellos, desplazándose por su teléfono. Vestida como si esperara cámaras. Ninguno de ellos me vio al principio. Me registré en la mesa lateral como June Ashford, iniciativa de vivienda Brick Path. Oradora invitada sobre cumplimiento. Cuando Denise finalmente se dio la vuelta y me reconoció.
Su sonrisa se congeló tan de repente que pareció doloroso. Grant se puso pálido alrededor de la boca. Kelsey se sentó derecha. Y por un segundo vi a la chica que me había visto marcharme desde el pasillo. Luego se vio enojada porque la culpa no era un idioma que hablara por mucho tiempo. El moderador del condado presentó la audiencia como una revisión de la propuesta de renovación de viviendas de Cedar Falls. Agradeció al comité local por su trabajo. Denise levantó la barbilla, lista para ser elogiada. Luego el moderador me presentó. También nos acompaña June Ashford, una directora de cumplimiento especializada en la administración ética de subvenciones y la protección de los solicitantes. La sala aplaudió cortésmente. Caminé hacia el podio. Mis rodillas se sentían débiles, pero mi voz no. Hablé sobre el dinero público, la confianza de la comunidad y por qué los programas de vivienda fracasan cuando los líderes se preocupan más por la imagen que por las personas. Dije: una comunidad no puede afirmar que protege a los adultos jóvenes desplazados mientras ignora el daño causado dentro de sus propios hogares. No miré a mi madre cuando lo dije. No lo necesitaba. La sala cambió de actitud de todos modos. La gente lo sabía. Los pueblos pequeños siempre lo saben antes de admitir que lo saben. Luego, el equipo de auditoría independiente presentó sus hallazgos preliminares. Horas de voluntariado infladas, recibos faltantes. Estimaciones de proveedores vinculadas a relaciones personales. Un conflicto en la certificación financiera. Y luego el detalle que hizo que la sala se quedara en silencio. Años antes, se había abierto un préstamo a plazos a mi nombre a través de papeleo vinculado a la misma cooperativa de crédito donde trabajaba Grant. La auditora no acusó a nadie en el escenario. No lo necesitaba. Simplemente dijo que las firmas no parecían consistentes y que el asunto había sido remitido para una revisión adicional. Denise se puso de pie. Esto es indignante, dijo. Mi hija claramente ha traído resentimiento personal a un asunto comunitario. Ahí estaba. ¿Mi hija? Después de 5 años, encontró la palabra frente a una audiencia. La miré y le dije: tuviste mi número durante 5 años. No lo usaste hasta que necesitaste mi firma. La habitación se quedó tan en silencio que pude escuchar el zumbido del micrófono. Denise intentó sonreír. June, cariño, no hagamos esto en público. Yo dije. Hiciste pública mi reputación cuando le dijiste a la gente que yo era inestable. Hiciste públicas mis finanzas cuando usaste mi nombre. Yo solo estoy haciendo público mi límite. Grant dio un paso adelante y susurró: no arruines a esta familia. Me volví hacia él. Me entregaste $100 y cerraste la puerta. Esta familia no fue arruinada por mi honestidad. Kelsey comenzó a llorar en ese momento. Lo suficientemente fuerte como para que la gente se diera cuenta. Ella dijo: soy tu hermana. Necesito ayuda. Asentí. Escuché las 88 llamadas. Ni una sola disculpa, solo ayuda. El rostro de Denise cambió. La chaqueta color crema, la voz de consejera, la actuación de madre herida, todo eso se desvaneció. ¿Crees que eres mejor que nosotros porque conseguiste algún título elegante en Denver? No levanté la voz. No. Creo que finalmente entiendo que ser útil para ustedes nunca fue lo mismo que ser amada por ustedes. El moderador pidió orden, pero la sala ya había cambiado de actitud. La gente estaba susurrando. Alguien en la parte de atrás dijo: ella dijo que June se había escapado. Otra voz dijo: Denise nos dijo que era inestable. Kelsey se secó la cara con ambas manos, pero nadie se apresuró a consolarla. Grant miró al suelo. Por primera vez en mi vida, no pudo hacer que un documento hablara por él. Regresé al podio para una oración final. Me he recusado de todas las decisiones que involucran a Cedar Falls. No aprobaré, bloquearé. Ocultaré ni arreglaré nada. El registro puede hablar por sí mismo. Luego me alejé.
Sin gritos, sin discursos de venganza, sin salidas dramáticas. Solo el sonido de las sillas moviéndose mientras un pueblo se daba cuenta de que la hija de la que se habían compadecido había estado diciendo la verdad sin decir una sola palabra. Las consecuencias no llegaron como un rayo. Llegaron como el correo, silenciosas, oficiales, imposibles de ignorar. 2 semanas después de la audiencia. La subvención de vivienda de Cedar Falls fue suspendida en espera de una revisión completa. A Denise se le pidió que renunciara al comité local y luego a la junta de alcance para padres en la escuela secundaria. El distrito escolar no la despidió de inmediato. Pero abrieron una revisión interna después de que los padres cuestionaran si una consejera que había tergiversado públicamente a su propia hija debería estar asesorando a estudiantes vulnerables. Grant fue puesto en licencia administrativa en la cooperativa de crédito mientras se examinaban los antiguos documentos del préstamo. Las personas que alguna vez habían confiado en su voz tranquila al otro lado del escritorio comenzaron a preguntarse qué más había estado dispuesto a firmar cuando nadie estaba mirando. La solicitud de hipoteca de Kelsey colapsó sin una balista. Su agencia de bienes raíces cortó lazos después de que la auditoría planteara preguntas sobre declaraciones de ingresos infladas y conexiones con comités de las que se había jactado en línea. Se mudó de regreso a la casa amarilla en la calle Sycamore. Al mismo pasillo donde me había visto marcharme. Y por una vez, ser la favorita no la protegió de la realidad. Desearía poder decir que sentí pura satisfacción. A veces lo sentía. Soy humana. Hubo momentos en los que pensaba en esa luz del porche apagándose y sentía una pequeña y dura chispa de justicia. Pero en su mayor parte me sentía cansada. Sus vidas no se desmoronaron porque yo grité. Se desmoronaron porque la gente finalmente miró el papeleo. Eso me importaba. La venganza puede convertirse en otro tipo de cadena si todo lo que deseas es devolver dolor por dolor. Yo quería algo más limpio. Quería recuperar mi nombre. Un mes después de la audiencia, recibí una carta de Grant. No un mensaje de texto, ni un mensaje de voz. Una carta escrita con tinta azul en papel membretado de la cooperativa de crédito que probablemente no debería haber usado. Admitió que se había quedado callado cuando Denise decidió que era más fácil culparme a mí que a Kelsey. Admitió que había ayudado a mover papeleo que debería haberse negado a tocar. No pidió dinero. No me pidió que lo llamara. Escribió: merecías un padre que protegiera tu futuro en lugar de pedir prestado contra él. Leí esa línea 3 veces. Luego guardé la carta en un cajón. No lo perdoné ese día. El perdón no era un botón que yo pudiera presionar porque él finalmente encontró mejores palabras. Pero me permití sentir el peso de escuchar algo cercano a la verdad. Denise no envió nada más que un breve correo electrónico diciendo que la había humillado. Lo borré. Kelsey me envió un mensaje de texto: espero que estés feliz. No le respondí. Mi silencio ya no era miedo. Era autoridad. De regreso en Denver. Brick Paz aprobó un nuevo programa que propuse llamado el Fondo de los Primeros 100. Era para adultos jóvenes que habían sido echados, desconectados o controlados financieramente por su familia. No solo dinero en efectivo para emergencias, aunque también ofrecíamos eso. Les enseñamos cómo congelar su crédito, reemplazar documentos, leer contratos de arrendamiento, solicitar ayuda para colegios comunitarios, disputar cuentas que no abrieron y reconocer cuando la culpa familiar estaba siendo utilizada como una correa. Mai trabajaba como voluntaria 2 veces al mes. Linda me ayudó a crear alianzas con grupos de asistencia legal y consejeros financieros. El primer taller tuvo 12 personas. Para el tercer mes, había 40. Algunos entraban enojados. Algunos entraban avergonzados. Algunos todavía creían que tenían que ganarse el amor rescatando a las mismas personas que los habían lastimado. Les dije lo que yo había necesitado que alguien me dijera a los 24 años. Tienes derecho a proteger tus documentos. Tienes derecho a proteger tu paz.
Tienes derecho a decirle que no a las personas que solo te recuerdan cuando tu nombre, tu dinero o tu firma pueden salvarlos. Esa se convirtió en la parte de mi historia que más me importaba. No la audiencia, no la expresión en el rostro de Denise, no los chismes del pueblo. Esto, convertir $100 de abandono en una puerta por la que alguien más pudiera pasar. 3 meses después, organicé la cena del domingo en mi apartamento. Mai trajo pan de maíz que se desmoronaba cuando lo cortaba. Linda trajo una ensalada que nadie tocó hasta que nos miró fijamente a todos. 2 compañeros de trabajo discutieron sobre si la barbacoa de Colorado contaba como verdadera barbacoa. Los platos no combinaban. La mesa era demasiado pequeña. Alguien derramó té en mi alfombra. Y aún así, miré a mi alrededor y me sentí más segura de lo que jamás me había sentido en esa gran casa amarilla en Kentucky. Mi familia había llamado 88 veces cuando me necesitaban. Las personas en mi mesa aparecían cuando yo no tenía nada que ofrecer excepto a mí misma. Esa es la diferencia. No sé qué pasará a continuación con Grant. Tal vez algún día habrá una conversación. Tal vez no la habrá. Denise todavía cree que ser expuesta es lo mismo que ser atacada. Kelsey todavía piensa que la necesidad es lo mismo que el amor. No puedo construir mi vida en torno a esperar que ellos entiendan. Lo que sé es esto. No eres cruel por negarte a ser utilizada. No eres egoísta por pedirles a las personas que asuman su responsabilidad antes de que pidan ser rescatadas. Y no estás rota porque tuviste que dejar a las personas que se suponía que debían protegerte. A veces la familia es real. A veces familia es una palabra que la gente usa cuando quiere tener acceso sin rendir cuentas. El día que me fui de Cedar Falls, me dieron $100 y pensaron que ese era el final de mi historia. Estaban equivocados. Fue el precio de mi libertad. Y 5 años después, cuando mi teléfono mostró 88 llamadas perdidas, finalmente entendí algo que desearía que cada persona que me escucha pudiera creer. La paz no es lo que te dan cuando cambian. La paz es lo que construyes cuando dejas de entregarle tu vida a personas que todavía no pueden decir: lo siento. Gracias por quedarse con esta emotiva historia hasta el momento final. Este vídeo es ficticio y está hecho solo para la narración de historias, la reflexión y el entretenimiento. Este fragmento te recuerda que las personas que solo te aprecian después de perder el acceso a ti, a menudo son las mismas personas que, para empezar, nunca merecieron tener acceso ilimitado a tu mente.